pacientes que se quejan de que llevan un montón de tiempo en terapia y siguen igual. La mayoría cree que encontrar el núcleo de sus problemas es lo que va a resolverlo todo. Suelen ponerlo en una situación, una vivencia traumática o incluso en una persona. Pero en realidad eso es solo el principio. Quédate, porque vamos a platicar de por qué, aunque estés yendo a terapia, las cosas no cambian. Hola, soy Enrique Sánchez Lores, psicoterapeuta y psicoanalista. Puede ser que lleves 20 años yendo a terapia o que apenas 3 sesiones ya te tengan cansado y sin nada que cambie. Hablas de tus emociones, relatas tus vivencias complicadas y de todos modos sales de ahí y tu vida sigue exactamente igual. Pues sí, porque encontrar el núcleo de nuestros problemas es apenas el inicio. Comprender las situaciones difíciles, las vivencias del pasado y las emociones complicadas no es lo mismo que integrarlas a una forma de vivir diferente. Por eso el famoso insight, el famoso darnos cuenta, aquello de hacer consciente lo inconsciente, no es suficiente. El mismo Freud, que durante un tiempo aseguró que hacer consciente lo inconsciente era el camino a la cura, se dio cuenta de que no es tan fácil. A ver, ese momento tiene que llegar en la terapia. El terapeuta y el paciente juntos descubren los mecanismos inconscientes. Es muy bonito. El paciente incluso se queda sin palabras o llora. Es un momento de emociones intensas. Ese momento del insight, ese momento del descubrimiento de una verdad oculta o que se tenía perdida y que se descubre. Y entonces sentimos que con ese nuevo conocimiento, con ese tremendo descubrimiento, nuestra vida va a cambiar. Ya acabamos, a eso vine, a descubrir eso y lo he logrado. Y la claridad intelectual de ese momento nos da un subidón de dopamina muy agradable. Nos sentimos como el detective que finalmente da con la verdad. Y cuando estamos llenos de dopamina, el poder ver las cosas con claridad crea un falso sentido de progreso. Y sí, a ver, hay progreso, o sea, tampoco es falso, lo dije muy feo. Nos conocemos mejor a nosotros mismos, sabemos por qué estamos haciendo las cosas y tenemos la capacidad de cambiarlo. Si no sabemos ni siquiera por qué las hacemos, por dónde le cambiamos. Entonces, sí hay progreso, pero la verdad es que nuestra vida continúa sin cambios. Un cambio en la percepción de nuestro pasado, nuestro presente y nuestros pensamientos es muy bueno, es saludable, pero no genera por sí solo un cambio en nuestro comportamiento. Cuando la dopamina retrocede, nos damos cuenta de que nuestra cabeza entiende qué está pasando, pero nuestro comportamiento se niega a cambiar. ¡Ay! ¿No lo quieres cambiar? No, se niega a cambiar. Porque aquí es donde aprendemos que la lógica y la razón que tan orgullosos nos tiene como especie no es capaz de anular las respuestas automáticas del sistema nervioso y la memoria somática, o sea, la capacidad del cuerpo para almacenar experiencias emocionales y físicas, en especial aquellas relacionadas con experiencias y emociones complicadas. En pocas palabras, por mejor que entendamos qué está pasando, no vamos a poder cambiarlo nada más por saberlo, porque saberlo es una idea y el sistema nervioso se entrena con acciones. La regulación emocional es una habilidad física que requiere de repetición, no solo de conocimiento. Es necesario pasar de hablar de emociones a experimentar la incomodidad fisiológica, corporal, para un auténtico recableado neuronal. A ver, soy psicoanalista, claro que creo en trabajar el pasado y estoy convencido de que muchos de nuestros problemas profundos del presente provienen del pasado. Son poquísimos los pacientes con los que he trabajado que llegan a terapia por algo que inició recientemente. Sí, a ver, es posible que lleguen por algo que inició recientemente, pero si eso no conecta con vivencias y emociones del pasado, entonces no generaría el sufrimiento necesario para que la persona llegara al tratamiento. Dicho esto, también creo que es un error gigante, tanto para el paciente como el terapeuta, quedarse a hablar del pasado sesión tras sesión. Ni el paciente debe quedarse en ello, ni el terapeuta debe consentirlo.
Sobreanalizar el pasado puede convertirse en una forma enmascarada de procrastinación y resistencia al cambio. Por cierto, si quieren saber más sobre la procrastinación, no se pierdan mi video sobre ello. Se los dejo aquí arriba y también en la descripción. Llega un punto en donde no habrá más que trabajar del pasado y el terapeuta y el paciente van a caer en la repetición. El terapeuta debe decirte que ya estuvo bueno de hablar del pasado una y otra vez y te tiene que hacer ver que al hacer eso te estás negando a avanzar. Si eres tú el que siente que solo hablas y hablas y hablas del pasado, también se vale que se lo digas a tu terapeuta. No te va a tomar a mal oye, llevamos 7,000 años dándole vueltas a lo mismo del pasado y siento que no caminamos. Tanto el paciente como el terapeuta deben trabajar en la comodidad que se encuentra en el camino ya transitado. Pero no es solo trabajar la comodidad de lo ya conocido, también es bien importante trabajar otras resistencias. Por ejemplo, hay personas que se sienten más cómodas siendo víctimas de otros en lugar de salir de ese agujero. Sentirnos que somos víctimas y que no podemos hacer nada al respecto nos tranquiliza. Nos tranquiliza que el otro acepte que hemos sido tratados injustamente y que nuestras emociones resultantes son válidas, ¿no? Pero con eso no cambiamos nada. Y ojo, hay quienes no quieren cambiar. Hay muchísimas personas que llegan a terapia para decirle a los demás y a sí mismas que están trabajando, que están haciendo algo para cambiar, mientras que en el fondo, en realidad, no quieren mover un dedo. Por eso el terapeuta, una vez que se llega al insight, al gran descubrimiento sobre por qué el paciente siente lo que siente y se porta como se porta, debe pasar a la experimentación valiente. Y no solo hay que experimentar en la realidad, con personas que no son el terapeuta, en situaciones verdaderas, con personas que no siempre van a ser comprensivas ni pacientes. Sí, podemos y debemos empezar el trabajo en el consultorio. Pero si lo que trabajamos no se convierte en acciones fuera del consultorio, entonces todo lo que pasa adentro va a servirnos de muy poquito. Solo hablar no cambia nada. Lo que cambia es poner en práctica ese hablar. A la psicoterapia se le ha llamado la cura a través de la palabra. Yo le llamaría la cura a través de la acción que surge de la palabra. Si la palabra no se convierte en acción, no pasa nada. Pero tampoco podemos tener acción si no sabemos por dónde la acción, si no hablamos de nuestras emociones y descargamos nuestros sentimientos. Algunos terapeutas dejan tarea. Ahora ve y haz esto. Sal de acá y haz aquello. Otros terapeutas no dejamos tareas, pero la tarea está implícita en el contenido de la psicoterapia. Hay que ir cambiando las acciones. Cambiar el pensamiento ayuda, pero no ayuda nada si no cambiamos también el comportamiento. Sí, subirnos a la montaña rusa da miedo, pero hablar del miedo no va a hacer que se nos quite. Descubrir por qué nos da miedo tampoco va a hacer que se nos quite. Ir al parque de diversiones y subirnos, aunque nos suden las manos, aunque nos tiemblen las piernas, eso va a hacer que se nos quite. Hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. O como decía la actriz Carrie Fisher, lo importante es hacerlo, hazlo, la seguridad llegará después. Porque se nos quita el miedo al realizar la acción. No realizamos la acción cuando se nos quita el miedo. Eso es idealista. Pero mucha gente llega hacia la psicoterapia. La psicoterapia me va a quitar el miedo. No. Y yo siempre digo, la psicoterapia no es terapia de relajación. Las cosas no cambian fácil. Cambian cuando las enfrentamos. Y enfrentarlas es difícil. En ocasiones, muy difícil. La terapia debe ayudarnos a saber qué es lo que hay que enfrentar, ayudarnos a descubrir cómo enfrentarlo, trabajar con los resultados de enfrentarlo, ya sea que el enfrentamiento haya sido un éxito o no, y acompañarnos en el proceso. Y ojo, dije, la terapia debe ayudarnos a descubrir cómo enfrentarlo. No dije, la terapia debe decirnos cómo enfrentarlo, porque entonces nos convertimos en pacientes con la eterna pregunta, doctor, ¿y ahora qué hago? Y la respuesta a esa pregunta no la tiene el terapeuta, la tiene el paciente. Parece que la tiene el terapeuta, pero no. Sí, la tiene el paciente guiado por el terapeuta. Y guiado por el terapeuta, el paciente la va a poder encontrar, pero de eso a pedir recetas,
No vamos a psicoterapia a pedir recetas, porque eso solo nos hace dependientes y no nos ayuda a crecer. Es como ir a la escuela y decirle al profesor que te haga la tarea en lugar de que te apoye a hacerla, que te enseñe a hacerla, que te enseñe a aprender. Oye, podrían decirme, pero sigue dándome miedo a hacer lo que tengo que hacer. Pues es que hay que redefinir el éxito en la terapia, lo que buscamos de ella. En ocasiones no es perder el miedo, es tolerar el miedo. Es hacer lo que tu mente te dice que no hagas porque le asusta. Es sentir nervios y hacer las cosas de todos modos. En ocasiones vamos a perder el miedo y nos vamos a transformar. En ocasiones el miedo se va a reducir. Pero en otras ocasiones el miedo seguirá ahí, pero ya vamos a ser capaces de tolerarlo lo suficiente para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Una voz interna nos va a seguir dando malos consejos, consejos de terror, consejos de temor, consejos de correr al otro lado, consejos de permitir que rompan los límites. Pero el logro está en no escuchar esos consejos, aunque asuste. Quizá funcionaron en el pasado y por eso tu cerebro insiste en que los sigas, pero ya no funcionan. El cerebro no se actualiza fácilmente, hay que actualizarlo a golpes. Permite que la realidad te enseñe lo malos que son esos consejos para el tú del presente. Y algo bien importante, no es un asunto de una vez. Quizás aquello que te dejó de dar miedo te vuelva a dar miedo otra vez. Quizá fallas y de 5 veces no logras tu objetivo 2 o 3. No importa, dejarle intentarlo, dejar de pelear por ello, eso es lo único que no funciona. Vas a equivocarte, vas a fallar, no te va a salir. Pasa. Es importantísimo que ubiques que las recaídas y los fallos son parte del cambio. Por favor, no vayas a creer que los fallos significan que te tienes que retirar o que debes dejar de intentarlo. En más de una ocasión he tenido pacientes que dicen, oye, lo intenté y me fue peor, como argumento para volverse a meter en la caverna, como si la vida estuviera legitimando no hacer nada. No es así. Una ida al gimnasio no te va a poner fuerte, tampoco 2. Y si un día te lastimas en el gimnasio, eso no significa que tienes que dejar de ir al gimnasio, significa que tuviste un mal día, nada más. Oye, pero fui al gimnasio y me lastimé, mejor dejo de ir. No, levántate y vuelve a ir al gimnasio, levántate y vuelve a intentarlo. ¿Te puede ir mal intentándolo? Sí. Pero hay que hacer callo, hay que intentarlo hasta que te salga. Si te gustó este video, considera suscribirte al canal. Aprieta la campana para que YouTube te avise de nuevos videos, sobre todo si te interesan temas de psicología, psicoanálisis o salud mental. Si estás interesado en iniciar una psicoterapia individual, una psicoterapia de pareja, o si te interesa iniciar un proceso psicoanalítico, contáctame. Te dejo todos mis datos en la pantalla. Me retiro, pero no sin antes desearte que esta noche duermas bien y que tengas un sueño que resulte reparador y terapéutico.